La mayoría de la gente hoy jamás ha escuchado la expresión Hungry Gap, pero nuestros abuelos sí sabían exactamente lo que significaba. Ese momento extraño, entre el final del invierno y el comienzo real de la primavera, cuando las reservas de comida empiezan a bajar. El huerto todavía parece dormido, y de repente te das cuenta de lo dependiente que se ha vuelto la gente de las tiendas. Mucha gente piensa que el jardín solo importa en verano, cuando los tomates explotan por todos lados. Pero los jardineros realmente inteligentes siempre pensaban en otra cosa. Pensaban en esa temporada incómoda donde casi no hay nada listo para cosechar. Y ahí es donde ciertas plantas cambian todo. Porque mientras la mayoría espera desesperadamente que llegue la primavera, algunas personas ya están cosechando comida fresca de su propio patio. Y honestamente, después de ver cómo suben los precios de los alimentos cada año, entender estas plantas se siente más importante que nunca. Hay cultivos que despiertan antes que todos los demás. Plantas resistentes que atraviesan el frío como si el invierno no pudiera detenerlo. Y cuando el resto del jardín todavía parece muerto, ellas ya están produciendo hojas, tallos y comida real. Y rápidamente, si te gustan este tipo de videos sobre cultivos resistentes, jardines autosuficientes y plantas que producen durante años, suscríbete al canal y deja tu like. En Permeld hablamos mucho de sistemas alimentarios a largo plazo, porque sinceramente muchas de estas plantas casi desaparecieron de la conversación moderna, y no deberían haber desaparecido nunca. Algo curioso es que las generaciones antiguas no veían el jardín como un hobby bonito, lo veían como respaldo, como seguridad. Ellos sabían que el final del invierno podía ser duro. Las papas almacenadas comenzaban a acabarse, los vegetales conservados ya cansaban, la comida fresca prácticamente desaparecía. Por eso valoraban tanto las plantas perennes tempranas. Eran las primeras señales de alivio después de meses fríos y pesados. Una de las mejores plantas para esta temporada es la cedera, y es increíble lo poco famosa que es, considerando lo útil que resulta. La nieve apenas se derrite, las noches siguen congeladas, y aún así, la cedera ya está creciendo como si fuera pleno abril. Mucha gente se sorprende la primera vez que la ve producir tan temprano. Las hojas tienen un sabor fresco, ligeramente ácido, casi como limón, y después de meses de comidas pesadas de invierno, ese sabor se siente vivo. Sopas, huevos, papas, ensaladas, de repente todo mejora. Pero lo más importante no es el sabor, es el momento en que aparece mientras otras plantas siguen dormidas. La cedera ya está alimentándote. Y lo mejor es que no tienes que volver a sembrarla cada año. Una vez establecida, puedes seguir produciendo durante muchísimo tiempo. Algunos jardineros cosechan de la misma planta por años enteros. Eso era exactamente lo que buscaban los huertos antiguos en plantas confiables, que aparecieran justo cuando más se necesitaban. Otra planta que casi parece injusta durante la Hungry Gap son las cebollas caminantes egipcias. Si nunca las viste antes, parecen raras. En vez de comportarse como cebollas normales, crean pequeños bulbos arriba del tallo, luego se doblan hacia el suelo y prácticamente se vuelven a plantar solas. Por eso dicen que caminan por el jardín. Pero aquí está lo importante. Estas cebollas producen hojas verdes muchísimo antes que muchas otras plantas de primavera. Y cuando vienes de meses de comida repetitiva, tener cebollas frescas cambia completamente las comidas. El sabor fuerte y fresco hace que cualquier plato se sienta nuevo otra vez. Lo increíble es que siguen regresando solas año tras año. Algunas familias las conservaron durante generaciones enteras, porque eran comida segura en temporadas difíciles. Incluso jardines abandonados muchas veces todavía tienen cebollas caminantes creciendo décadas después. Y honestamente, ahí es donde muchos jardines modernos fallan. Se enfocan demasiado en la abundancia del verano y olvidan los meses difíciles. Claro, cualquiera puede sentirse exitoso cuando el jardín explota de tomates en julio. La verdadera prueba es otra. La verdadera pregunta es, ¿tu jardín todavía produce cuando el clima está frío, húmedo y complicado? Eso es exactamente lo que diferencia un jardín decorativo de un sistema alimentario resistente. Y aquí entra otra planta importantísima, la Jael, resistente al frío, y las variedades perennes, no la cale pequeña y débil del supermercado. Las variedades antiguas eran auténticas plantas de supervivencia. De hecho, algunas se vuelven más dulces después de las heladas, porque el frío cambia la química de la planta. Muchos agricultores antiguos dejaban la ceel afuera intencionalmente durante el invierno porque sabían que el sabor mejoraba. Imagínate eso, mientras casi todo el jardín estaba muriendo, la kale seguía produciendo comida fresca. Y aquí hay algo interesante, muchas de estas plantas de Hungry Gap también son increíblemente nutritivas. Eso no es casualidad. Nuestros antepasados las eligieron porque resolvían problemas reales. Después de meses de comida almacenada, el cuerpo necesitaba vitaminas frescas,
necesitaba minerales, necesitaba verduras vivas otra vez. Por eso cultivos como la acedera, la jael y las cebollas perennes eran tan valiosos. No solo llenaban el estómago, ayudaban a la gente a recuperarse del invierno. Y sinceramente, cuando empiezas a estudiar los sistemas antiguos de cultivo, te das cuenta de algo. Nuestros abuelos eran mucho más estratégicos de lo que mucha gente cree hoy. No plantaban solo por moda. Cada planta tenía una función específica. Cada temporada tenía cultivos de respaldo. Otra planta olvidada que merece regresar es Good King Henry. A muchísima gente en Estados Unidos jamás escuchó ese nombre, lo cual es increíble considerando lo útil que es. Es una verdura perenne antigua que vuelve todos los años y produce brotes tiernos muy temprano en primavera. Algunas personas cocinan los brotes como espárragos y usan las hojas como espinaca. Además, tiene otra ventaja: enorme resistencia. Muchas verduras modernas son delicadas. Un cambio raro de temperatura y empiezan los problemas. Pero muchas plantas antiguas fueron seleccionadas precisamente porque sobrevivían temporadas inestables. Heladas tardías, cambios bruscos, lluvias extrañas, seguían regresando igual. Y eso importa muchísimo ahora porque el clima se ha vuelto bastante impredecible en muchos lugares. También empiezas a notar otra cosa sobre las plantas perennes de Hungry Gap. Con el tiempo requieren menos trabajo, raíces más profundas, plantas más fuertes, cosechas más tempranas, mientras otras personas están empezando todo desde cero cada primavera. Estas plantas simplemente despiertan y continúan creciendo. Y una de las plantas más famosas en este tipo de jardines es el espárrago. Mucha gente solo lo ve como un vegetal caro del supermercado, pero un buen parche de espárragos puede producir durante décadas enteras and décadas. Por eso era tan importante históricamente. Los espárragos aparecen exactamente durante esa transición incómoda entre invierno y primavera, cuando todavía hay poca comida fresca disponible. Para muchas familias, esos primeros brotes significaban el verdadero final del invierno. Y aquí es donde muchos jardineros nuevos se equivocan con las plantas perennes. Estas plantas no son gratificación instantánea, recompensan paciencia. El primer año puede parecer lento, el segundo mejora, pero después de algunos años, el jardín empieza a comportarse como una máquina permanente de producir comida. Lo interesante es que muchas de las plantas más útiles durante la Hungry Gap no parecen impresionantes a primera vista, no tienen colores exagerados, no parecen diseñadas para redes sociales. Pero cuando llega el final del invierno y el refrigerador empieza a verse vacío, esas plantas discretas de repente se convierten en las más valiosas del jardín. Y una planta que demuestra perfectamente eso es el cebollino. Mucha gente lo ignora porque parece simple, pero apenas el clima comienza a suavizarse, el cebollino vuelve con una fuerza increíble. Incluso después de inviernos duros, esos brotes verdes aparecen rapidísimo. Las familias antiguas lo usaban constantemente porque añadía sabor fresco justo cuando más hacía falta. Huevos, sopas, pan, papas. Un pequeño puñado cambiaba completamente la comida, y lo mejor es que prácticamente se cuida solo. Una vez establecido, sigue regresando cada año. Y honestamente, esa es una de las cosas más inteligentes que puedes hacer en un jardín moderno: llenar espacios con plantas que sigan trabajando aunque tú no hagas mucho. Porque la mayoría de las personas subestima cuánto tiempo, energía y dinero requiere replantar todo cada temporada. Pero las plantas perennes reducen muchísimo esa carga. Algunas literalmente producen durante décadas con cuidados mínimos. Otra planta increíble para la Hungry Gap es la ortiga. Sí, la misma planta que mucha gente trata como mala hierba, y sinceramente, eso muestra cuánto conocimiento se perdió con el tiempo. Las ortigas jóvenes son una de las primeras verduras silvestres disponibles después del invierno. Están cargadas de minerales, hierro y nutrientes. Durante generaciones enteras, la gente las recolectaba exactamente en esta época, porque el cuerpo necesitaba alimentos frescos después de meses de invierno. Claro, debes manipularlas correctamente, porque pican cuando están crudas, pero cocinadas se vuelven completamente diferentes. Mucha gente dice que saben parecido a la espinaca, pero más ricas y profundas. Y aquí está lo curioso: las ortigas crecen casi sin ayuda, sin fertilizantes costosos, sin cuidados exagerados. Solo crecen. Eso era justamente lo que hacía valiosas a muchas plantas antiguas. Eran resistentes incluso cuando las condiciones no eran perfectas. Hoy, el marketing moderno hizo creer a mucha gente que producir comida requiere sistemas súper complicados, pero muchos de los jardines históricos más exitosos funcionaban de forma mucho más simple. Plantas resistentes, anzuelo vivo, sistemas permanentes. Y hablando de sistemas permanentes,
el ruibarbo merece mucho más respeto del que recibe. Técnicamente mucha gente lo usa como fruta, aunque en realidad es una verdura perenne, y durante la Hungry Gap era extremadamente importante porque aparece muy temprano. Esos tallos rojos gruesos eran una de las primeras cosechas abundantes después del invierno. Tartaus, Consejfaus, Compotaus. El ruibarbo ayudaba muchísimo cuando casi no había fruta fresca disponible. Pero aquí está la parte impresionante. Una planta sana de ruibarbo puede seguir produciendo durante muchos años. Algunas familias todavía cosechan de plantas establecidas por sus abuelos. Piensa en eso, un segundo. Plantar algo una vez y seguir alimentando personas décadas después. Eso cambia completamente la manera en que ves un jardín. Y mientras más investigas sistemas antiguos de cultivo, más te das cuenta de que los mejores jardines nunca dependían de un solo cultivo. Mezclaban capas, plantas tempranas, plantas tardías, perennes, raíces almacenables, verduras resistentes al frío. Todo trabajaba junto para cerrar los huecos peligrosos del año. Ese era el verdadero secreto, porque la Hungry Gap no era solo falta de comida, era falta de diversidad fresca. Por eso muchas plantas silvestres y perennes se volvieron tan importantes. Aportaban sabor, nutrición y vida, justo cuando más hacía falta. Y hay otra planta que casi nadie menciona hoy la rúcula perenne. Mucha gente solo conoce la rúcula anual del supermercado, pero algunas variedades perennes sobreviven el invierno y empiezan a producir muchísimo antes, en primavera. El sabor picante despierta completamente las comidas después de meses de alimentos pesados de invierno. Y además, crece rápido, muy rápido. Lo mismo ocurre con ciertas mostazas resistentes al frío. Algunas siguen creciendo incluso con temperaturas que destruyen otras verduras delicadas. Y honestamente, cuando ves estas plantas funcionando juntas, entiendes por qué los jardines antiguos eran tan resilientes. No dependían de una sola cosecha enorme, dependían de flujo constante, pequeñas cosechas tempranas, luego otras más siempre. Algo disponible, y eso reduce muchísimo el estrés alimentario. Hoy, muchas personas hacen lo contrario, plantan todo para una sola temporada corta de verano, y después el jardín prácticamente desaparece el resto del año. Pero los jardineros tradicionales intentaban extender la cosecha lo máximo posible. Incluso, algo tan simple como plantar ajo perenne o cebollas multiplicadoras podía marcar una diferencia enorme durante finales de invierno, porque durante la Hungry Gap, incluso pequeñas cosechas importaban muchísimo. Y aquí entra otra planta impresionante, el berro de jardín y algunas variedades de berro silvestre. En climas frescos pueden empezar muy temprano y ofrecen hojas verdes frescas cuando todavía hay muy poco creciendo. Los sistemas antiguos valoraban muchísimo cualquier verde fresco disponible en esa época. No era lujo, era necesidad. Y sinceramente, creo que mucha gente moderna olvidó cómo se siente realmente la conexión estacional con la comida. Hoy el supermercado hace que todo parezca disponible siempre. Pero cuando cultivas parte de tu propia comida, empiezas a entender las temporadas de una forma completamente distinta. Empiezas a apreciar las plantas que llegan primero, las plantas que aparecen cuando casi nada más puede hacerlo, las plantas que siguen produciendo cuando otras fallan. Y probablemente una de las mejores estrategias para cualquier jardín autosuficiente es enfocarse menos en cultivos espectaculares y más en cultivos confiables. Porque los cultivos confiables son los que terminan alimentándote año tras año. En Permelt hablamos mucho de eso porque, honestamente, demasiada gente persigue plantas complicadas, mientras ignora las que realmente sostuvieron familias durante generaciones enteras. Y otra cosa importante sobre las plantas de Hungry Gap es cómo protegen el suelo mismo. Muchas perennes mantienen raíces activas durante gran parte del año. Eso ayuda a reducir erosión, alimentar microorganismos y mejorar la estructura del suelo lentamente. Así que no solo producen comida, también reconstruyen el jardín con el tiempo. Y eso es exactamente lo que hacía tan poderosos los sistemas tradicionales. Cada año el jardín se volvía más fuerte, no más débil. Mientras muchos jardines modernos dependen cada vez más de fertilizantes externos y más trabajo, los sistemas perennes bien diseñados muchas veces hacen lo contrario. Se estabilizan, maduran, mejoran. Y quizá la parte más fascinante de todas es que muchas de estas plantas sobrevivieron gracias a personas comunes. No grandes compañías, no laboratorios gigantes, jardineros, vecinos, familias, que compartían raíces, esquejes y semillas generación tras generación, porque muchas veces las plantas más útiles
no eran las más rentables para vender comercialmente. En eso, una planta que vuelve sola cada año, que no necesita ser comprada constantemente, que produce durante décadas. No encaja muy bien en un sistema basado en venderte más y más cada temporada. Por eso tantos cultivos perennes terminaron olvidados o convertidos en rarezas. Pero ahora muchísima gente está empezando a redescubrirlos otra vez. Y sinceramente, tiene sentido. Los precios de los alimentos siguen subiendo. El clima se vuelve más extraño. Más personas quieren seguridad alimentaria real, no solo jardines decorativos. Y ahí es donde las plantas de Hungry Gap vuelven a cobrar importancia. Porque estas plantas no son solo interesantes, crean resiliencia real. Una de las mejores combinaciones para un jardín de Hungry Gap es mezclar cultivos perennes tempranos con plantas silvestres comestibles manejadas correctamente. Diente de león, ortiga, acedera, cebollas perennes, cale resistente, espárragos. De repente empiezas a construir un sistema donde siempre hay algo despertando, y una vez que el jardín alcanza madurez, sucede algo increíble. La primavera deja de sentirse vacía, mientras otros esperan que el jardín recién empiece, tú ya estás cosechando comida. Eso cambia totalmente la relación con las estaciones. Y aquí hay algo que muchos jardineros nuevos no esperan. Varias de estas plantas saben mejor justamente en clima frío. Las hojas son más tiernas, más dulces, menos amargas. Algunas plantas literalmente mejoran después de las heladas. Eso sorprendía muchísimo a la gente cuando comenzaba a cultivar por primera vez. Creían que el frío destruía toda la calidad. Pero en realidad, ciertas verduras se vuelven mejores. Por eso tantos agricultores tradicionales extendían la temporada lo máximo posible. Y otra ventaja enorme de las plantas de Hungry Gap es que muchas ayudan a los polinizadores muy temprano, cuando casi nada está floreciendo todavía. Algunas de estas plantas ofrecen alimento importante para abejas e insectos beneficiosos. Así que el jardín entero despierta más rápido y con más vida. Eso crea un efecto cadena. Más insectos beneficiosos, mejor polinización en suelo más activo, plantas más fuertes. Los sistemas antiguos entendían esas conexiones muchísimo mejor de lo que la mayoría imagina hoy. No veían el jardín como plantas individuales separadas. Veían sistemas completos trabajando juntos. Y honestamente, eso probablemente sea una de las lecciones más importantes de todas. La autosuficiencia real no viene de una sola planta milagrosa. Viene de capas de diversidad, de construir un jardín donde diferentes cultivos cubran diferentes momentos del año. Porque cuando una planta termina, otra comienza, y así es como los jardines antiguos alimentaban personas durante muchísimo más tiempo del que muchos creen posible. Incluso algo tan simple como dejar ciertas plantas florecer y naturalizarse puede aumentar muchísimo la resiliencia del jardín. Algunas empiezan a sembrarse solas, otras expanden raíces lentamente. Con el tiempo, el jardín empieza a comportarse casi como un ecosistema alimentario semisilvestre. Y sinceramente, ahí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Porque mientras más madura el jardín, menos depende de intervención constante. Eso era exactamente lo que buscaban muchos sistemas antiguos de supervivencia: menos trabajo, más estabilidad, más comida durante más tiempo. Y hoy mucha gente está redescubriendo esa filosofía otra vez, porque el modelo moderno de agricultura intensiva simplemente agota a las personas. Siempre comprando más, siempre empezando de cero, siempre luchando contra el suelo, el clima o las plagas. Mientras tanto, muchas plantas perennes solo quieren establecerse y seguir creciendo tranquilamente. Y probablemente una de las mejores sensaciones en cualquier jardín es salir a finales del invierno y ver las primeras hojas verdes empujando la tierra fría. Especialmente cuando sabes que esas plantas seguirán regresando durante años. Ahí es cuando el jardín deja de sentirse temporal, empieza a sentirse permanente. Y honestamente, creo que por eso tanta gente se conecta emocionalmente con las plantas perennes. Hay algo profundamente tranquilizador en saber que parte de tu comida ya está esperando bajo tierra, lista para volver otra vez.